Una de las preguntas más difíciles de tratar cuando hablamos de Dios es el por qué un Dios benevolente lleno de amor permite el sufrimiento de una persona que al parecer no ha hecho absolutamente nada para merecer por lo que está pasando. Un ejemplo de ello sería pensar en los niños que nacen con cáncer o en los niños que nacen en África. En su mayoría pasarán una vida muy difícil. Pero incluso en la Biblia tenemos ejemplo de esto. En el Evangelio según Juan, cuando Jesús sana a un ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntan: ¿quién pecó? ¿Este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y Jesús les contesta: no es que pecó este o sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Vemos entonces cómo antes los judíos creían que el sufrimiento venía como consecuencia de la maldad, de haber pecado. Sin embargo, esta porción bíblica nos muestra un escenario diferente. También podríamos tomar como referencia la historia de Job, y un hombre cuyo sufrimiento creo es muy difícil de igualar, y el tal vino no por la consecuencia de un pecado que haya cometido, sino por un desafío que Satanás hace a Dios. Y todo esto nos hace pensar: ¿es Dios injusto, permitiendo el sufrimiento aun cuando no hemos hecho nada para merecerlo? Pensar en esto es un tanto difícil porque sabemos que Dios es amor y a la vez es un juez justo que castiga la maldad, castiga el pecado. Y las mismas escrituras nos dicen: no os engañéis a vosotros mismos, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Llegados hasta este punto, solo tenemos dos opciones aquí. O mi sufrimiento, al parecer injustificado, se debe a causas del destino, mala suerte, nací con una enfermedad terrible, o Dios, en su gran conocimiento, en su gran poder tan diferente a mí, permite el sufrimiento para, a su vez, luego hacer algo grande de ello. Transformar algo que parecía era para mal en algo que obra para bien, algo maravilloso, algo glorioso. Sin dudas creo que es mejor tomar la segunda opción. Si volvemos a la historia de este hombre ciego con la que comenzamos, nos daremos cuenta que cuando Jesús habla con este hombre, responde a sus discípulos, les dice que es porque Dios tiene y tendrá un propósito mayor. Cuando Jesús sana a este hombre está tan agradecido con Jesús que no solamente su ceguera física desaparece, sino también su ceguera espiritual, porque acepta al Señor Jesús como su único y suficiente Salvador, y empieza a predicar delante incluso de los líderes religiosos de la época, hablando acerca de Jesús. Entonces vemos cómo lo que parecía era para mal, como lo que parecía un sufrimiento injustificado, Dios lo transforma en algo glorioso, en algo maravilloso, en algo que obra para bien. La historia de Job no termina con Job sufriendo injustificadamente, sino con un hombre que rehúsa rendirse frente al sufrimiento y cree firmemente que Dios tendrá un propósito mayor con todo esto por lo que está pasando. Y sin dudas, Dios tenía un propósito grande y glorioso con Job. Le muestra a Satanás cómo un hombre que ha decidido firmemente creer, depositar su fe en el Señor, puede mantenerse firme aún a pesar del sufrimiento injustificado. Además, le da el doble a Job de lo que antes tenía. Vuelve a tener su familia, vuelve a tener todas sus posesiones, se vuelve muy rico. Pero lo más importante, logra hablar con Dios cara a cara, de tú a tú. Un deseo que tenía Job desde hacía muchísimo tiempo es respondido. Dios habla con Job de tú a tú. Es en este momento donde Job comprende y entiende que el sufrimiento que parece ser injustificado en realidad viene porque Dios tiene un propósito grande con esto. Los apóstoles, los discípulos de Jesús, sufrieron muchísimo, murieron terriblemente, todo por intentar hacer el bien, por intentar agradar a Jesús, a Dios.
Pablo decía: para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. Y aún estando presos, glorificaban y cantaban himnos al Señor y predicaban del Evangelio con los presos. Pero el mayor ejemplo de sufrimiento es el de Cristo Jesús. No habrá nadie y no ha habido nadie que haya sufrido más que Jesús. Jesús, siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse y vino a este mundo a entregarse por nosotros, a entregar su vida por pecadores. Todo injustificadamente, pero por un propósito mayor: perdonarnos y darnos vida a ti y a mí. Sí, sé que nacer con una enfermedad terminal no es algo que me gustaría tener, o el sufrimiento injustificado no es algo por lo que nos gustaría pasar. Sin embargo, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Quizás el ver cómo niños en África mueren de hambre nos hace reflexionar y pensar en cuánto debemos agradecer a Dios porque nosotros sí tenemos algo que comer. Quizás el ver cómo niños nacen con cáncer, al parecer injustificadamente, nos hace entender lo frágiles que somos y lo vulnerable que somos a morir. Pero también saber que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, como decía el apóstol Pablo. Y sea que estemos bien, sea que estemos en gozo, o sea que estemos sufriendo, saber que Dios tiene un propósito mayor y más glorioso con esto. Recordar que Dios no es como nosotros. Él no se irá cuando tú estés en medio del problema. Él seguirá allí, fortaleciéndote y ayudándote a superarlo. Y sí, definitivamente habrán cosas que no entenderemos, que no veremos el propósito de Dios a la primera, que no comprenderemos por qué personas están pasando por algo como esto, o por qué yo estoy viviendo esto en mi vida. Pero recuerda, no es mala suerte, no es obra del destino, no es que mi vida no vale nada. Quizás Dios tiene un gran propósito para con tu vida y tú aún no te has dado cuenta. El oro no alcanza su máximo valor si no pasa por el fuego. Así que si hoy estás pasando por el sufrimiento, tranquilo, Dios no se olvida de ti. Confía en Él.